tromboencéfalo está formado por tres estructuras nerviosas: el bulbo, protuberancia y la protuberancia. Esta neurológicamente se origina a nivel de la vesícula secundaria anterior. Esta estructura también es conocida como puente de Barodio, dado a la comunicación con. Al igual que las otras tienen características especiales. Una de sus características es que es la única estructura nerviosa formada por fibras transversales. ¿Sí? Esta lámina ya nos recuerda a nosotros lo que es el nacimiento de bulbo. Cuando hablamos, le decía de tromboencéfalo, estamos hablando de las tres estructuras, que es el bulbo, la protuberancia, el bulbo, la protuberancia y el cerebelo. La protuberancia es esta estructura que a vista rápida parecería una estructura enclavada, ¿sí? Un rectángulo enclavado entre el mesencéfalo y el bulbo, pero realmente lo que le digo es una estructura formada por fibras transversales, es decir, que son células que están ubicadas a diferente altura y estas emiten los axones para ir hacia atrás e ingresar al cerebelo a través de las fibras de estas denominadas pedúnculo cerebeloso medio. Visto lateralmente debemos así. Ya lo vamos a ver en la siguiente lámina en forma frontal. Para dar una explicación, doy un ejemplo un poco doméstico, vulgar si quiere, en relación a esto. La estructura es como si imaginariamente nosotros hubiésemos puesto una bufanda de delante hacia atrás, ¿cierto? Estas fibras ingresan al cerebelo formando el pedúnculo cerebeloso medio. ¿Ya? Así está. Vista lateralmente. Para nosotros poder hacer el estudio, iniciamos con la cara anterior y aquí precisamente debemos a esta estructura forma frontal. Los límites. El límite inferior está directamente relacionado con el límite superior del bulbo. ¿Cuál es? El límite superior es otro surco que separa los pedúnculos cerebrales de la protuberancia, por eso toma el nombre de surco pontopeduncular, porque está separando los pedúnculos cerebrales. Esta es una estructura convexa. Mire, de arriba, vea dónde inicia, de arriba hacia abajo, una estructura convexa. De igual manera, de un lado hacia el otro. No es redonda, es convexa. Por eso es que el surco superior, el índice superior, aquí parece esta línea que está acá. No, el surco está atrás y abajo, acá. Como es convexa, vea, y usted no me ve, está aquí. ¿Sí me explico? El surco está atrás, ¿ya? No es esta línea, no, el surco está abajo y adentro. ¿Qué es lo que observamos aquí? Dos cosas que nos llaman la atención. Primero, en la mitad hay un surco, que normalmente está asentado sobre una arteria que se llama la arteria basilar. Como esta arteria está pulsátil, hace que esta estructura se hunda sobre eso. Y hacia los lados se forman estas eminencias, estoy acá, que corresponde al paso de las fibras piramidales desde el pedúnculo cerebral, le atraviesa la protuberancia para salir en bulbo y formar los pirámides anteriores. Se atraviesa aquí. Eso hace que en el centro haya un movimiento.
que se llama el surco basilar, y a los lados se forman estas eminencias por el paso de los pedúnculos cerebrales. De hecho, estas fibras entonces pasan y forman así. Esto es lo único que encuentro en la cara anterior. Cara lateral. Para el estudio de sus características, nosotros tenemos que para el estudio tenemos que cortar los pedúnculos cerebelosos, porque vamos a ver que lateralmente cortados los pedúnculos cerebelosos que ingresan al cerebelo y se ha retirado el cerebelo. Nosotros vamos a ver. ¿Ya? En la cara lateral, nosotros vemos a la protuberancia, miren que de este cinturón de aquí, el surco que me decía, la convexidad de arriba hacia abajo, de un lado hacia el otro. ¿Sí me explico, no es cierto? Entonces hemos cortado los pedúnculos cerebelosos, en este caso en el lado izquierdo, luego en el lado derecho, hemos retirado el cerebelo de aquí para ver en la cara lateral. ¿Qué es lo que observo en la cara lateral de la protuberancia? Es la emergencia de un par craneal que numéricamente corresponde al quinto par craneal y nominalmente se llama el trigémino. Este nervio es mixto, tiene dos raíces. Una raíz sensitiva muy voluminosa y una raíz motora pequeña. La raíz motora, como el sinónimo está decir motriz, movimiento. Esta raíz motora tiene acción sobre los músculos de la masticación. Nosotros tenemos aquí en la articulación, al lado de la articulación temporomaxilar, al oprimir los maxilares, palpamos, encontramos una masa muscular donde está formado por el massétero. ¿Verdad que digo massétero? No digo masticero. El massétero y el temporal son músculos muy potentes para la masticación. Estos músculos son los más fuertes del organismo porque solo con ponerle entre las piezas dentales a una pieza, por ejemplo, un caramelo, nada, usted la masticada no es capaz de triturar a un tipo muy por mayor fortaleza que tenga, fuerza, etcétera, no es capaz de romperle a un caramelo. En cambio acá, nosotros somos capaces de triturar lo que se nos ponga entre las piezas dentales. La raíz sensitiva, en cambio esta, tiene la capacidad de dar la sensibilidad de la cara. Mirando, es diferente que nosotros hablemos en que esto es sensibilidad, o sea, toparnos aquí, a eso se llama sensibilidad de la cara. En cambio, la motricidad, ¿quién da? La motricidad de la cara, ¿quién da? Entonces, este nervio nos da tres ramas sensitivas. La raíz sensitiva, las tres ramas lo suben. Sí, por eso se llama trigémino. La rama sensitiva para la cara, la rama sensitiva para el maxilar superior y la rama sensitiva para el maxilar inferior. Este nervio es bastante importante que nosotros entendamos desde el punto de vista fisiológico y psicológico. Cuando se altera la raíz sensitiva, produce un dolor, la algesia del trigémino que se llama, o neuralgia del trigémino que es igual, un dolor muy, muy intenso, especialmente al movimiento. Cuando mueve los maxilares, produce un dolor muy intenso, que psicológicamente puede llegar a una persona que hace tanto que la literatura menciona sobre los principios que produce por la algesia del trigémino. La literatura menciona que hay gente que se ha suicidado por la acción del dolor del trigémino. Por eso es importante. ¿Por qué para nosotros? Para entender que un dolor tan intenso puede ocasionar esta alteración y no es solamente digamos, le está doliendo, bueno, no puede ni hablar, porque
para hablar, obviamente, tiene que mover el maxilar inferior. Eso produce un ruido muy intenso. Esto en la cara lateral. En la cara posterior, recuerde que en la cara posterior nosotros ya habíamos estudiado al bulbo que estaba recibiendo este triángulo con base superior vulvar por una membrana que se llama la membrana exterior. Ahora vemos arriba un triángulo invertido, que sería aquí, con base inferior. Este triángulo también se halla cubierto por una membrana que aquí en cambio se le denomina la válvula de Wilson. Esta válvula de Wilson sería el techo del cuarto ventrículo protuberancial. Estamos hablando de la protuberancia. Están los ventrículos cerebelosos derechos, en este caso, dan la vuelta a la protuberancia hacia adelante y salen acá. Recuerden que tenemos los ventrículos cerebelosos superiores, los pedúnculos cerebelosos inferiores y de la protuberancia los pedúnculos cerebelosos superiores. Esta estructura cubierta así, entonces nos da el cuarto ventrículo protuberancial, que seguida del cuarto ventrículo vulvar nos forma este rombo, cuarto ventrículo protuberancial, cortada la membrana de Wilson, caímos en el piso, igual que en el bulbo, y vamos a observar aquí mismo unas dos o tres elementos que están en el piso. En primer lugar, recuerden que abajo hablábamos de el surco denominado tallo del cálamus, en continuación, porque aquí, al cerrarse el cuarto ventrículo, nuevamente va a formarse un conducto, al igual que hiciéramos abajo. Si yo pudiera abrir esto, el dedo se conectaría con el pene. Arriba, ya igual, y se conecta con un conducto que en el encéfalo, vamos a ver, es el acueducto vestibular, otro conducto para conectarse arriba con el ventrículo medio. Si hablo del cuarto ventrículo, le decía algún rato, se supone que habrá arriba un tercero, algún segundo, algún primero, cabe el término. Es decir, hay cosas que debemos de naturales. Entonces, aquí hay una conexión, es decir, con el cuarto ventrículo protuberancial. ¿Qué encontramos aquí? Tallo del cálamus, abajo encontrábamos las alas grises. Aquí, en estas estructuras más se menciona estas eminencias redondas que adentro están los núcleos de origen del motor ocular común. Ahí está, el origen real del motor ocular común. Ya hacia afuera, una zona que se llama la zona vestibular. Acá encontrábamos las alas blancas que tenemos del origen del neumogástrico. Acá arriba tenemos del óptico y especialmente del acústico, especialmente del acústico y del facial. Vamos a ver que está la zona vestibular. Desde allá, este cuarto ventrículo, este espacio, la zona vestibular le veríamos aquí. Pero para verle a la zona vestibular tendría que abrirle así, y usted le va a ver aquí a la zona vestibular. ¿Sí me explico? De un lado y del otro lado. Pero visto bien allá, diríamos que está la zona vestibular aquí. Pero para verle tendría que abrirle así. Es lo que debería hacer para verle a la zona vestibular. Es importante, ¿cómo le digo? Porque ahí tenemos los núcleos de origen real. Pero nos parece real importante como el acústico, como el facial. Ya vamos a ver. El monogástrico tenemos acá tenemos el. Bien. Para nosotros ver las características internas, voy a referirme a dos cosas importantes. La primera, que los cortes que tenemos que hacer, como hiciéramos el bulbo de abajo hacia arriba, llegamos acá el bulbo. Y miren, el cuarto ventrículo desde lo más estrecho hasta lo más hondo. Aquí va a ser al revés,
de lo más amplio hacia lo más chico. ¿Qué decíamos? El epéndimo es el que aquí se superficializó hacia atrás y se abrió y formó el cuarto ventrículo. Hacia el revés, de lo abierto, va a irse cerrando para formarnos acá arriba un cono. Primera cosa. Segundo, la protuberancia se caracteriza, como le dije, por ser una estructura única con fibras transversales. ¿Qué es eso? Que las células nerviosas que forman la protuberancia toman un nombre, le dan un nombre de arciformes. Estas células se hallan ubicadas, millones de células, a diferente altura de la protuberancia. Así, millones están unas así. Estoy poniendo como asentándome en los dedos, estoy aquí, millones de neuronas. Como los cuerpos neuronales emiten axones, estas neuronas, una de estas emiten los axones y mandan para la derecha y forman el pedúnculo cerebeloso medio derecho. Las otras que sobran mandan los axones y forman el pedúnculo cerebeloso medio izquierdo y regresan al cerebelo. Entonces, esta porción de los cuerpos neuronales le da la característica a la protuberancia de formar un enrejado, porque es lo lógico pensar, si es que nosotros imaginariamente dividimos a la protuberancia mitad derecha y las células del lado derecho emiten los axones y vienen para acá. Las otras, del lado izquierdo, emiten y mandan para acá. En cualquier momento puede producirse una división mitad-mitad. Y no es así. Entonces, de las millones que hay, unas mandan para acá y otras mandan para que se forme un enrejado. ¿Ya? Porque la conexión que harán las neuronas que vienen desde corteza cerebral harán con cada una de ellas. Unas mandan para acá y otras mandan para acá. ¿Sí lo explico? Es la característica importante. Por eso es que para estudiar las características internas, hago el primer corte en la división. Miren, la amplitud que tiene el cuarto ventrículo. ¿Sí me explico? Sí. Y antes estábamos viendo el cuarto ventrículo, miren, así, abajo ancho, así. Hago el corte abajo y está ahí. Entonces yo ahora lo que estoy mostrando aquí, entonces la parte anchísima estaría el cuarto ventrículo. ¿Sí? El piso del cuarto ventrículo está formado por sustancia así. Aquí lo que tenemos que nosotros observar. Primero, ¿qué es lo que nos llama más bien la atención? En la parte anterior, estas estructuras rojas, grandes, ¿qué son? Los haces piramidales. ¿Verdad? Estoy viendo de abajo hacia arriba. En bulbo tenemos los haces piramidales grandes. ¿Se acuerdan? Que cuando llega a la mitad del bulbo, estos se bifurcaron para en medio de la piramidal directa y de la piramidal cruzada. Está grande. Aquí estamos cortando. Estos del rato que pasan por protuberancia se abren. Culminan protuberancia y vuelven a cerrar. ¿Sí me explico? De arriba los pedúnculos están activos cerrados. Llegan a la protuberancia, se abren y pasan abiertos. Pasa de protuberancia y vuelven a cerrar. Como estoy en la parte inferior, estos haces están cerrados. ¿Ya? Aquí. La cinta de río media, el núcleo olivar y lo que me llama también, en segundo lugar, la atención aquí es los pedúnculos cerebelosos medios me van a permitir dar la ubicación a la formación de las raíces del nervio auditivo. El nervio auditivo está formado por dos raíces sensitivas. ¿Por qué? Porque tiene dos zonas del aparato auditivo. Una zona, que es la zona coclear, que tiene que ver con la audición concretamente, y una zona vestibular que tiene que ver con
el equilibrio. Estas dos zonas dan dos raíces para formar el medio auditivo. Este es el medio. Entonces decimos que tomando en referencia o tomando de referencia el pedúnculo cerebeloso inferior, digo, en la parte anteroexterna hay dos núcleos. El tubérculo lateral y el accesorio. Estos dos núcleos dan origen a la raíz coclear del medio auditivo. ¿Ya? En cambio, en la zona vestibular, que yo les decía hace ratito, tenemos dos núcleos. El de Reiter y el dorsal interno. Estos, en cambio, dan origen a la raíz vestibular del medio auditivo. Aquí se completa lo que yo digo, las dos partes del aparato auditivo, que se interviene en la audición, la zona coclear, y en el equilibrio, la zona vestibular. Las dos raíces son beneficiosas. Por eso que el medio auditivo es sensitivo. Esto es lo que nosotros encontramos. Y viene la cinta de Riemann. Formada por los axones de los núcleos, de las neuronas del núcleo de Golgi y de Burdach. Ya, escote acá abajo, esto es la cinta de Riemann. En los siguientes cortes vamos a ver en el siguiente todavía la cinta de Riemann, pero en los siguientes vamos a ver la cinta de Riemann allá. Tomando dirección hacia los hemisferios cerebrales. ¿Ya? Esto es lo que observamos en la primera lámina de protuberancia. ¿Se acuerdan ustedes del núcleo de la que dio lugar a la cabeza del asta anterior? ¿Sí? En esta segunda lámina nos llama la atención fundamentalmente la disociación que se produce tanto en las fibras piramidales como en las fibras de la protuberancia. 2. La ubicación de las neuronas artiformes en diferente altura. 3. La formación de los pedúnculos cerebelosos medios. A ver, viendo en orden, ¿qué le llama la atención aquí? Primero, los haces piramidales le atraviesan a la protuberancia. No le atraviesan así en conjunto. Recuerde que arriba está el haz piramidal, derecho e izquierdo, y descendía, le dije, hasta uno. Pero antes de llegar a uno tiene que pasar por protuberancia. Y a protuberancia, este haz piramidal no le atraviesa ni por sobre ni por debajo, sino por la mitad. También este se abre, el haz piramidal se abre y le abre, por supuesto, a la protuberancia y pasa así. Al corte, usted está viendo así, las fibras protuberanciales y los haces piramidales. Las fibras protuberanciales y los haces piramidales. De un lado y del otro lado. La ubicación de las neuronas protuberanciales o artiformes que le acabo de decir. Miren, yo esquematizo aquí el cuerpo neuronal de una. El lado izquierdo emite el axón y va a formar el pedúnculo cerebeloso del lado derecho. Otra del centro, otra del lado mismo derecho. Estoy esquematizando a 3, pero hay millones de neuronas que una emite para el lado derecho y las que quedan para el lado izquierdo. Se forma el enrejado que le acabo de decir. Miren, aquí tengo una para el lado izquierdo, aquí tengo una para el lado izquierdo, tengo otra para el lado izquierdo. ¿Sí me explico? Es la característica que tienen estas neuronas. ¿Por qué? Estas neuronas hacen sinapsis con otras que vienen de corteza, se unen y sigue para el cerebelo.
Ya vamos a ver en ese encéfalo cómo se hace esta conexión, esta neuronas. ¿Sí me explico, señor? ¿Sí o no? ¡No! Bien. La cinta de media todavía no se disocia y atrás el piso formado por sustancia gris. Aquí recuerden cómo se ubicaron las neuronas en el piso, en el centro, las bases de las astas anteriores, es decir, neuronas motoras. ¿De acuerdo? Aquí están la cabeza de las astas anteriores, motoras. A los lados, ¿se acuerdan que estaban las neuronas viscerales? Y al extremo, las neuronas que corresponden a las astas posteriores. ¿Sí? Entonces, en esa ubicación tenemos presente. Aquí se forma el famoso nervio facial. El nervio facial, la raíz motora, pero que es mixta, tiene origen a nivel de la parte superior del núcleo ambiguo. El núcleo ambiguo es largo, entonces acá arriba está dando los corazones, de la forma rodea a estos núcleos de el motor ocular externo que sale abajo en el surco bulbo protuberancial. ¿Qué neuronas están aquí? Motoras. Por eso es que este es nervio motor. El nervio facial se forma de aquí, de las astas anteriores, de la cabeza de las astas anteriores, en la zona de la vuelta y me dan la raíz motora. Una raíz de la zona visceral. ¿Por qué zona visceral es facial? Porque se interviene en la inervación de especialmente la glándula lagrimal y de las fosas nasales. Pero esta es visceral, una glándula es visceral. ¿Sí? Entonces, cuando hay parálisis facial, el individuo lagrimea muchísimo. Entonces, es visceral, tiene una víscera. ¿Cuál? La glándula lagrimal. Entonces, hace eso. Y hacia afuera, la raíz sensitiva. El facial, ¿qué es lo que inerva con la raíz sensitiva? Las fosas nasales y especialmente los 2/3 anteriores de la lengua, ¿de acuerdo? Digamos, entonces tengo el nervio, la formación del nervio facial. Características propias de la protuberancia. El pedúnculo cerebeloso superior. En la siguiente lámina entregamos exactamente igual, con un detalle propio de la protuberancia. Nuevamente las neuronas, las asiformes que forman los pedúnculos cerebelosos medio, las cintas de ril media aquí ya separadas porque es más alto. 3, cerrado el cuarto ventrículo, ya es alto, y a esta altura encontramos el núcleo de origen de qué nervio? El protuberancia, el trigémino. Aquí están los núcleos de origen del trigémino, donde tenemos precisamente la raíz motriz y la raíz sensitiva. La raíz motriz en los músculos de la masticación y la raíz sensitiva, la sensibilidad de la cara una rama, del maxilar superior la otra, y del maxilar inferior la otra. Es decir, cuando hay un dolor de una pieza dental, ¿quién está captando la raíz sensitiva de él? Eso es lo que nosotros hemos de ver. Así, nuevamente, si esto hacemos hacia arriba, va a volver a unirse en la pirámide. Bueno, eso es todo lo que nosotros tenemos que hablar de protuberancia. ¿Alguna pregunta para ver que cabe? Ahí está protuberancia. ¿Esto qué tiene para preguntar? Cara anterior. El nervio auditivo, las dos son, o sea, las dos raíces. Algo digo sobre la parte
sobre la parte antero. Esta ubicación es aquí. El dorsal interno. Ya, para nosotros hablar de la formación u ubicación del origen del nervio auditivo. Primero, el aparato auditivo tiene dos zonas. Cumple el aparato auditivo con dos funciones: la audición y el equilibrio. Ya, por eso es que hablamos de la zona coclear, el aparato auditivo que tiene que ver con la audición, y la zona vestibular que tiene que ver con el equilibrio. Entonces significa que tiene dos raíces. Sí, dos raíces, la una vestibular y la una coclear. ¿Dónde se origina? Para hablar de eso, identifico los pedúnculos cerebrales. Cerebros inferiores. Aquí está. Este me permite decir que en la zona próstero interna están los dos núcleos, que dan origen a la zona vestibular, a la raíz vestibular. Y en la parte antero-externa están los dos núcleos que dan origen a la raíz coclear. Las dos raíces forman el nervio auditivo. Es lo que le digo. Las neuronas glandulares emiten los axones, millones, y forman los vasos piramidales. Cuando hablé de bulbo, dije, estos vasos piramidales descienden hasta uno, atravesando algunos segmentos de arriba, pero aquí se bifurcan y forman los vasos piramidales cruzados, directos de un lado, cruzado y el directo del otro lado. ¿Se acuerdan de la vegetación? Ya. Pero este haz piramidal es macizo. Cuando llega a protuberancia, que está aquí entre la corteza y el bulbo, está la protuberancia. Estos haces, el haz piramidal no le pasa por delante ni le pasa por atrás, le pasa bifurcando las fibras protuberanciales y este haz también se bifurca. Así, ¿sí me explico? Si es que a esto corto aquí, lo que le está viendo para usted observar es esto. A los haces piramidales cortados y a las fibras protuberanciales que están aquí. Esto es hecho. ¿Ya? Es lo que le estoy diciendo. Cuando el haz piramidal pasa de la protuberancia, vuelven a unirse, por eso es que el bulbo se bifurca en dos. ¿Sí me explico? ¿Qué es lo que hace? ¿Ya? Eso es lo que vemos aquí. Bifurcado en la siguiente lámina se ve igual, bifurcado. ¿Sí? En la inicial, abajo no se ve bifurcado, se ven enteros los vasos piramidales. Estoy yendo de abajo hacia arriba. ¿Sí? Luego veremos en mesencéfalo, arriba, nuevamente así grandote. En protuberancia, nos vemos que se abre al ingreso y a la salida, ¿sí? Se bifurca. Porque estoy cortando en protuberancia. El rato que salgo de protuberancia, el veo voluminoso. Tanto abajo como arriba. Arriba nuevamente voy a volver a ver voluminoso. En protuberancia, que se bifurca. ¿Ya? Por eso estamos viendo desde abajo, así. Y arriba ya les vemos bifurcados. Ahora existe la piramidal de un lado y la piramidal bifurcada del otro lado. ¿Sí? Bien. Pero se le conoce también como el árbol de la vida. Y simplemente se le da ese nombre porque al estudio de las características internas vamos a observar como unas estructuras tipo helecho. ¿Sabes un helecho? Así vamos a reconocer. Y por eso se llaman el árbol de la vida. Bien. Esta lámina ya hemos hablado, ya hemos mencionado para orientarnos. El bulbo, la protuberancia carotidiana y el cerebro. Deme por favor su lapicero. Les recuerdo, gracias.
les recuerdo, por favor, atienden. Primero, le dije al estudio de bulbo que el cerebelo, si yo puedo separar esto de aquí, me formaría aquí un fondo de saco así. ¿Sí me explico? Si arriba pudiera separarle, igual me forma un fondo de saco aquí. ¿Para qué? Aquí hay un espacio donde yo puedo cortar, que son los pedúnculos cerebelosos, y separarle al cerebelo. Sí, entonces eso es lo que tengo que hacer para estudiar de cerebelo. Este nombre es el formado por la protuberancia y el cerebelo. Entonces el cerebelo, igual que por estructura, tiene características externas y características internas. Las características externas. Primero tiene la forma de un molusco bivalvo, dos. ¿Cuál es? Una concha. ¿Y ha visto la concha? Ya, es exactamente como una concha. Ya, aquí el cerebelo. Este cerebelo está unido al bulbo, a la protuberancia y al resto de estructuras, porque va a ser el paso obligado de fibras que tienen que ver con la sensibilidad y la motricidad inconsciente. Todas las fibras que ingresan acá son inconscientes. Los dos piramidales que acabo de mencionar pasan, vean, de arriba a quintelar piramidal y pasan por protuberancia directo a bulbo para formar esto. Eso es voluntario. Lo involuntario, en cambio, ingresa tanto la sensibilidad como la motricidad por el pedúnculo cerebeloso inferior, ingresa por aquí y se distribuirá de esta manera. El pedúnculo cerebeloso superior ingresa, estoy esquematizando con una, que son millones, que se hace esto. El pedúnculo cerebeloso medio, en cambio, ingresa desde protuberancia, desde aquí. Desde aquí ingresa por la mitad, por eso se llama pedúnculo cerebeloso medio. Entonces, al cortar aquí, es obvio que acá tengo el pedúnculo cerebeloso superior, el pedúnculo cerebeloso inferior y el pedúnculo cerebeloso medio. Todo esto así. Segunda característica que tiene es la rugosidad con la que nosotros le vemos. Esa cantidad de rayas que tiene ahí son surcos. Estos surcos se han formado porque la superficie que tiene el cerebro es amplia para poder ingresar en ese estuche tan pequeño que es la fosa posterior del cráneo. Una cosita así ha tenido que replegarse sobre sí mismo y vea cómo el extremo viene y se forma así. ¿Sí me explico? ¿Ya? Entonces se ha reducido. Estos son surcos que le vemos la rugosidad que tiene. Ya, tres. ¿Tiene dolor? Tiene dolor. Cuénteme, que no sea gripado, mamá. ¿Quién tiene? ¿Nadie? Bueno, entonces, esta rugosidad nos da la característica. La tercera característica es que tiene tres caras. Una cara superior, una cara inferior y una cara anterior. Corto los pedúnculos, observo la cara anterior. La cara superior, la cara inferior, es convexa de un lado a otro, y de abajo hacia arriba, o de arriba hacia abajo. Una concha. ¿Ha visto una concha? ¿Ya? Entonces la cara superior y la cara inferior se dividen por un surco que se llama el surco circunferencial. Se llaman de tic biasir. ¿Qué es el nombre de el surco circunferencial? Que en el ejemplo doméstico que le estoy dando de la concha sería la línea que separa a las dos bandas. Ya, ese es el surco circunferencial. Y aquí visto del lado a la concha, estoy viendo ese surco de aquí. ¿Ya? Pues da la vuelta y termina al otro lado. Termina la cara anterior. Y aquí y termina
termina al otro lado. ¿Sí me explico? Como la concha. El rato que corté aquí, estoy viendo de la cara anterior. Este cerebelo anatómicamente se divide en hemisferios. Los hemisferios se dividen en lóbulos. Los lóbulos en lobulidios y los lobulidios en laminidia. Estas dos últimas divisiones no me interesan. Me interesa el cerebelo, los hemisferios y los lóbulos. Este cerebelo, para dividirse en hemisferios, toma en consideración unas estructuras que están en la mitad de las caras en forma de escamas, que se llaman los vértices. Voy a demostrar. Miren, cortado el cerebelo, visto en la cara superior, vista la cara superior, estábamos viendo aquí a mis manos, ¿sí? A la concha. Ahora lo estamos viendo aquí, la cara superior. En la mitad de la cara superior existe una eminencia de delante hacia atrás, la forma de un gusano. ¿Ha visto la mariposa? Con las alas abiertas, y en el centro se le ve a esta estructura que se llama el vernis superior. En la cara inferior, ya vamos a ver, existe una identificación igual. En la concha, usted ve que una cara es igual que la otra. Yo no sé cuál es la superior ni cuál es la inferior. ¿No es cierto? Acá es igual. Si hablo de esa estructura, arriba hay un vernis, abajo hay otro vernis en la cara inferior. Entonces, tomando en consideración los dos vernis, divide en hemisferio cerebeloso derecho y en hemisferio cerebeloso izquierdo. ¿Ya? Pues ahí está la división. Y luego vamos a ver que estos hemisferios se dividen en lóbulos. Si en este esquema le veo yo al cerebelo, me resulta más fácil poder explicar sobre la división anatómica en lóbulos. Estoy hablando del hemisferio cerebeloso derecho, ¿no es cierto? Y aquí, si me explico, el vernis está acá arriba, no lo veo porque está aquí, y en la mitad hundido está el vernis, abajo está el vernis. Visto desde allá, usted no le ve al vernis superior ni al inferior, ¿ya? Entonces, pero sí me permite, en cambio, hacer la división de los lóbulos. Y digo, considerando, primero, el surco circunferencial de Digby-Azir es este de aquí. Cara superior y cara inferior. En la cara superior existe un surco que se llama el surco medio superior. Es idénticamente igual a el surco medio inferior. Estos surcos son los que dividen la superficie de la cara superior en 2/3 anteriores de la cara superior, que me da el lóbulo superior o anterior. En la cara inferior me da el surco medio inferior, me da 2/3 anteriores de la cara inferior. Para la división anatómica comprende el lóbulo contrario a este. Si es el superior, ¿este qué será? Inferior o posterior. ¿Ya? En cambio, me queda, y aquí tengo 2/3, ¿cuánto me queda aquí? 1/3. 1/3 posterior de la cara superior más el tercio
posterior de la cara inferior me da el óvulo medio. ¿Ya? Entonces, vea, se divide así, en 3 lóbulos. Cada hemisferio divide en 3 lóbulos, anatómicamente. El óvulo superior o anterior, el óvulo inferior o posterior y el óvulo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque fisiológicamente, oigan, el cerebelo, entre otras funciones, tiene la de coordinar los músculos que participan en la diferente actividad orgánica. ¿Actividad qué? Actividad motriz. Si estoy hablando de músculos, estoy hablando de la actividad motriz. No puedo redundar. Moler en el molino. ¿Dónde más duele? Ya he dicho, no hay que redundar. Diciéndole taxi, hijo de tal, ¿qué hemos dicho? Taxista. Punto, nada más. ¿Para qué más? Acá igual, no voy a redundar. Estoy diciendo, participa en la actividad motriz o en la actividad motriz. Todas las actividades que nosotros tenemos. ¿Sí? Los músculos. Y dice, el óvulo anterior o superior participa en la coordinación de los músculos que intervienen en los movimientos primarios o movimientos grandes, movimientos groseros. ¿Cuáles? El de caminar, nadar, el de trepar, el de trotar, movimientos grandes, intervienen en eso. El lóbulo medio interviene en los en la coordinación de los músculos que participan en los movimientos de precisión, como el pasar el hilo por el ojo de la aguja, como el de surcir, como el de pintar pintura de brocha fina, ¿no es cierto? Porque el otro, en cambio, es pintura de brocha gorda. Movimientos groseros. Y el óvulo inferior o posterior, este de aquí, interviene en la coordinación de los músculos que participan del equilibrio. El cerebelo está controlando el 86% de mi equilibrio. Cuando nosotros recibimos una queja de que alguien está mareado, podemos todos identificar cuál de las funciones, oigan bien, funciones, sí, participa de ese problema. La función cerebelosa, de lo que acabo de decir, la función vestibular del aparato auditivo o la función visual. ¿Sí? ¿Cómo? Simple. Si una persona se queja, le hace que camine o haga pasarela sobre una línea. ¿En qué consiste la pasarela? ¿Ya ha visto cómo? En pasarela marca el paso sobre la misma línea. ¿Ya ha visto hacerlo así? Sobre la misma línea. No es así. ¿Sí o no? Marca sobre la misma línea, usando las piernas así, pero es porque marca sobre la misma línea. Si es que nosotros les hacemos caminar, estoy mareado, muy bien, vamos a comprobar cuáles de las 3 funciones que controlan el equilibrio cerebral. Primero, el cerebelo. La típica lesión del cerebelo consiste en que el individuo, donde mueve la cabeza, da el cuerpo. Típico de borracho. Porque el cerebelo, el 86% está controlando el equilibrio. Sobre la línea va para atrás, mueve la cabeza para acá, va para acá. Mueve para acá, va para donde quiera. ¿Quién es? El cerebelo. Ay, qué borracha, Jimé. Si es que en la misma línea camina el individuo y gira hacia un lado, y regresa a la línea, nuevamente da 2 pasos y va al mismo lado. Regresa a la línea, da 2 pasos al mismo lado, significa que la acción del aparato
auditivo, porque es relacional. Si va a la izquierda, será esto que deja, pero la zona vestibular dice que si oigo bien, no, el oído está bien. El oído tiene dos funciones, la auditiva y en la vestibular. Y por último, si es que usted le ve que ni lo uno, ni está como borrachito, ni se inclina solo a otro lado, y si yo camino persigo mareado, ¿cuál es la función visual? Se le hace que se pare, ¿sí? Y le dice simplemente, cierra los ojos y comienza, abra los ojos, cierra los ojos, abra los ojos. Entonces, ¿para qué le doy a esto? Usted puede diagnosticar éticamente, por si le vea, tiene problemas de cerebro, vaya donde el neurólogo. Tiene problemas del oído, vaya donde el otorrinolaringólogo. Tiene problemas del ojo, vaya donde el oftalmólogo. oculista. No, eso estoy bien. Está bien. Estoy teniendo el equilibrio, nada más. Nada más. Nada más. Entonces, para eso, para que usted pueda orientar, vaya allá, vaya acá, vaya allá. ¿Estamos? Ya. Cada superior que ya me ha dicho, ¿sí? Que no se identificar aquí, ¿dónde está el surco medio superior? Damos los dos tercios anteriores y un tercio posterior. Esta es una, ¿cómo se llama? Una imagen óptica que a usted le da una sensación que, ¿cómo? Es más pequeño. Estoy hablando de los tercios de esto, sí, donde le da el óvulo anterior o superior y el óvulo posterior. Es que no lo está viendo así, está viendo así inclinado, por eso se ve más cerca. ¿Sí? Cara y el superior. Cara, aquí hemos cortado, aquí identifique, la cara superior es esta, está para atrás. A la concha la estábamos viendo aquí. ¿No? En la cara superior la estaba viendo aquí. Ahora, ¿cómo le vemos? Corto los pedúnculos y le estamos viendo así. Cortado atrás. ¿Sí me explico? Ya. Los pedúnculos cerebelosos, entonces están aquí. Cada superior es esta que está aquí atrás y cada inferior. Aquí es importante que nosotros sí podemos reconocer cuál es la cara superior y cuál es la cara inferior. Sí, correcto. En la cara inferior, primero vea el verniz inferior, igualito al verniz superior. Ya, igualito. Los vernices. Aquí lo que se observa es que en la parte anterior del verniz inferior existen estas láminas, estas estructuras aquí, vean, que se les conoce como las amígdalas o tonsitas. Estas estructuras cerebelosas son importantes para que nosotros como psicólogos podamos entender y luego explicar a los pacientes, especialmente a las de los niños. ¿Por qué de los niños? Porque los niños no nos entienden nada. Y muchas de las veces cuando se quiere hacer un tratamiento, las mamás se oponen. Mire lo que sucede. Nosotros estamos formados por el 86% aproximadamente, 84% de agua. Nosotros somos agua pura. Hablando de 80% de agua, estoy hablando de más del 50% de agua. Porque tenemos 3 compartimentos líquidos nosotros. El primero tenemos el vascular, es decir, dentro de los vasos existen de 5 a 6 litros de sangre. Y la sangre es líquida. ¿Ya? Segundo, el compartimento intercelular. En este espacio hay líquido. Acá se llama líquido intersticial. ¿Sí? Que permite llevar desde el vaso
hasta la célula permite llevar el oxígeno y sustancias nutricias y traer desde allá para que en el vaso vuelva a absorber. El tercer espacio es el intracelular. La célula tiene, entonces, hay tres espacios. Hay ciertas enfermedades o alteraciones orgánicas que producen pérdida de líquido en abundancia. Aquellas enfermedades que producen vómito y diarrea. ¿De dónde cree usted que extrae tanta cantidad? ¿Quién no ha vomitado? ¿Quién no ha tenido alguna vez una diarrea? Para entender la cantidad de líquido que pierde. Se deshidrata, por eso es que después de haber vomitado usted queda con el cuerpo temblando así porque pierde electrolitos, pierde potasio, sodio, cloro, pierde en ese líquido. Entonces tiene que compensar. ¿Qué hace el médico? Apenas de ver, pongan el suero rápido a la vena. Es decir, ¿por qué? Miren lo que sucede. El corazón, su corazón, funciona con el volumen de sangre que usted tiene. Hablemos 5 litros. Con eso funciona. Si le quitamos un cuarto de litro, le quitamos medio litro, el corazón comienza a tener problemas. Para no tener problemas, ¿qué es lo que hace? Extraer el líquido del espacio intersticial. Extrae el líquido. Completa los 5 litros. Pero como el líquido intersticial no puede estar vacío, el célula no puede estar vacío, porque si no, ¿cómo trabaja la célula? ¿Cómo recibe oxígeno, sustancias nutriciales y cómo elimina desechos? Entonces la célula se ve comprometida en perder líquido de ella para compensar el líquido intersticial. Sí, cuando nosotros jugamos o hacemos algún deporte intenso, nos deshidratamos. Yo mismo ahorita, tanto estar habla y habla, salgo deshidratado, porque estoy perdiendo líquidos primero en la transpiración, si es que yo llego a sudar, sudo a través de los emuntorios, que son los riñones, pierdo formando orina, pierdo a través de la saliva. Entonces, cuando estas enfermedades se producen, lo primero que hace es bloquear el riñón para no formar orina. Bloquea, no hay lágrimas, no hay saliva, y así no sudo. ¿Ha visto a un niño llorar deshidratado? Llora sin lágrimas. Sin lágrimas. ¿No es cierto? Llega un momento en que la piel en el niño es elástica, apenas se coge y se estira. Pero cuando está deshidratado, se queda así, arrugado. Se queda así cuando está deshidratado. Es porque no hay líquido. Entonces hay que poner rápido. ¿Por qué? Porque el cráneo está así formado, ¿cierto? La bóveda del cráneo. En la base del cráneo hay un agujero que se llama el agujero magno, por donde entra la mente y forma el bulbo. A los lados de esto encontramos el cerebelo, que tiene estas amígdalas confundidas. Que cuando se baja la presión arterial, obviamente, cae el cerebelo por su propio peso y se asienta sobre la base del cráneo, oprimiendo estas estructuras que se llaman las amígdalas confundidas. Y automáticamente produce la muerte por estrangulación de esas amígdalas. Entonces el médico sabe que lo primero que hay que hacer es dar líquido para que no caiga eso y muera la persona. Cuando al niño se le quiere hacer eso, la mamá lo primero que dice, está yendo a morir y todavía le pincha, no, mejor que se muere. Sí. Ahí no hay tiempo para estar diciendo de la señora, es que la otra está así, es que la muerte se le produce por eso. No, el señor que le voy a poner rapidísimo a chorro una vena, digamos a chorro. Una vena. Una vena propulsiva. Aquí encontramos esto. Las amígdalas o tonsinas, que produce lo que se llama la muerte. No se cree que los niños en la liga trajeron esa frase para dar a la barra brava que ellos tienen. La muerte blanca. ¿Yo? ¿Qué? Luego, ¿qué es lo que tengo? La cara
la cara anterior en cuenta. A ver, ¿qué matices? Verá, si nosotros tenemos la cara posterior del bulbo, aquí, y cerebelo, la cara posterior de protuberancia y cerebelo. Sí, No se ve. bueno, pues imagínate. Aquí está cerebelo. Imagínate. El bulbo, el epéndino, llega acá, recuerde, aquí se bifurca, se abre el bulbo, perdón, el epéndino se ensancha y forma el tercer ventrículo, entra al cerebelo, sale del cerebelo y de forma así. Se ensancha el cuarto ventrículo y de forma así. Entonces, si corto aquí, veo desde acá, estoy viendo este entrante de aquí. ¿No? Una cosa, otra. Los pedúnculos cerebelosos están acá. En la cara posterior de la cara posterior de bulbo, esta membrana, ¿cómo se llama? La membrana tectriz. Muy bien. ¿Dónde está la membrana tectriz? Aquí. Esta membrana de aquí. A esta altura de la membrana le cambian de nombre. ¿No? ¿Cómo se llama? La membrana de Tarín. La membrana de La membrana de Tarín. Tarín. Arriba, esta membrana, ¿cómo se llama? La de la protuberancia. ¿De virus? Aquí, en bulbo, esta, eso se llama válvula de virus. En cambio, aquí, la membrana de Tarín es esta. ¿Ya? A los extremos de la membrana de Tarín encontramos estas estructuras aquí, que se llaman los lóbulos del neumogástrico o flóculus. Tienes vago. Nada tiene que ver con el medio neumogástrico, sino que a esa altura emergen los nervios neumogástricos. Y me ha dado el nombre de lóbulos del neumogástrico o flóculus. Aquí tengo la cara anterior entonces. ¿Qué son estas estructuras? Los cerebelos. Ya, corté aquí y me estoy viendo desde acá al cerebelo. Esto que vemos. Ya, y finalmente, ahora sí, finalmente. Bueno, este es un cerebelo, desecado del profesor de anatomía de hace años. Él había decidido donar su cerebelo para el estudio de las generaciones siguientes, al igual que yo he decidido entregar alguna partecita para que cuando estudie reconocería. Eso es. Tajime. Vértice superior, cara inferior, cara superior, pico circunferencial de la vuelta y sale acá. Aquí está el espacio del cuarto ventrículo que le estoy diciendo. Aquí está la membrana de Wilson, la membrana de Tarín, las amígdalas o tonsivas de las que yo estoy diciendo. ¿Sí? Entonces acá, acá. Esta lámina es la que usted va a ir a revisar. Y de oriente, esta lámina al cerebelo para ver, para hacer este esquema. Abrí las dos caras. Le pregunto usted. Ahí está la cara superior y la cara inferior, ¿no es cierto? Les pregunto, ¿está abierta así o
pues está abierta así, Así. para que ustedes vengan de leer y después tenemos. Oh.